Primeramente Dios, vamos a estar juntos, congregados, escuchando, considerando el Evangelio de Juan. En los próximos 2 años o más, si el Señor no viene primero. Amados, yo los animo a que ustedes, cada uno de ustedes, lea el Evangelio de Juan, a que cada uno lea el Evangelio de Juan todas las veces que sea posible en estos 2 años. Comenzando desde hoy. Mire, hermano, usted y yo, usted nunca va a ser tan bendecido usted en esta serie, en todos estos 2 años, usted nunca va a ser tan bendecido cuando usted lea el Evangelio de Juan en su tiempo de lectura personal. Y si no tiene tiempo de lectura personal, lo animo a empezar. Ya. Hermanos, solo tenemos esta vida para conocer más a Jesús. No tenemos otra. Solo tenemos esta vida para conocer más a Jesús por medio de su palabra, no más. Miren, cuando nos lleve con Él, ya no lo vamos a conocer por medio de su palabra, lo vamos a conocer cara a cara. Y si no lo conocemos más hoy en la tierra, por medio de la Biblia, por medio de su palabra, por medio de su Evangelio, simplemente nos estamos perdiendo de conocer al Señor. Simplemente, por flojera, por negligencia, por lo que tú quieras. Simplemente nosotros nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Así que yo le animo, antes de comenzar, yo le animo a que lea todas las veces que pueda en estos 2 años el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. Vamos ahí. Y póngale una marca o téngalo a la vista. Vamos a hablar un poquito acerca de este Evangelio. Antes de entrar a la lectura, vamos a hablar un poquito acerca de este Evangelio. Lo primero que quiero hacer es mencionarle a usted que en este Evangelio, que es el 4.º Evangelio, cuyo autor es Juan, Juan se identifica a sí mismo en el Evangelio. Él se identifica, se nombra a sí mismo, pero nunca se llama Juan a sí mismo. Él siempre se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. El pastor John MacArthur escribió que esto de que hizo Juan, de que nunca se nombró a sí mismo en el Evangelio, esto, lo que dice MacArthur es que esto refleja su humildad, pero celebra su relación para con su Señor Jesús. Mire, pocas palabras. Juan no se nombra a sí mismo nunca. Siempre decía, el discípulo al que Jesús amaba. Lo que pasa es que Juan se veía a sí mismo como aquel pecador que Cristo amó. Así se veía a sí mismo. Juan se veía a sí mismo como aquel pecador al que Cristo amó. No se veía como apóstol y era apóstol. No se veía como pastor, era pastor, ni como maestro. Se veía como el pecador al que Jesús amó. Qué hermoso. Se piensa que Juan, el apóstol Juan, se piensa que él escribió este Evangelio
cuando ya era un anciano, ya era muy grande. Se piensa que él lo escribió ya cuando estaba cerca de los 90 años. Muchos, y cuando él ya estaba en los 90 años, para ese entonces ya habían pasado muchos años desde que los otros 3 evangelios se habían escrito, por lo que se escribieron los 3 evangelios y después pasó un tiempo largo en que Juan escribió el 4.º evangelio. Esto es hablando un poquito acerca del autor, que es Juan. Hablando un poco del propósito de este evangelio, el propósito de este evangelio, el evangelio de Juan, según San Juan, tiene una característica muy especial, mis amados. El propósito de este evangelio está escrito dentro del evangelio. Miren, ustedes saben perfectamente que otros libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a decir el Nuevo Testamento, el Antiguo también, pero vamos a irnos solamente al Nuevo Testamento. Ustedes saben que los libros del Nuevo Testamento a veces no presentan el propósito así claramente, no lo dicen explícitamente. Miren, por ejemplo, Filemón, que acabamos de ver. Filemón enseña sobre ¿qué? El perdón. ¿Cuántas veces se habla acerca del perdón en Filemón? Ninguna. Entonces, el propósito de Filemón era hablar acerca del perdón, pero nunca hablas acerca dice la palabra perdón ni una sola vez, en el caso del libro de Filemón. Así pasa en algunos libros, no dice para qué fue escrito, sin embargo, está dentro, está implícito. ¿No es el caso de Juan? No es el caso del evangelio de Juan, porque Juan escribió todo un evangelio, 21 capítulos, con un solo propósito en mente. El propósito, mis amados hermanos, es bien importante que lo sepan. El propósito de Juan, del evangelio de Juan, está en Juan 20:31. Vamos ahí. Juan 20:31. Otros libros no dicen el propósito, este sí dice el propósito. Juan 20:31, vamos a leer desde el 30. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué, hermanos? Para que creáis, propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Propósito del libro, ahí está, hermanos. ¿Para qué fue escrito Juan? El evangelio de Juan, ahí está el propósito, Juan 20:31. Juan, el apóstol, escribió este evangelio para presentar a Cristo como Dios, para que creyeran en Él y para que los que creyeran en Él tengan vida eterna. Muy bien, eso es el propósito, mis amados. Pero fíjense, hay otro propósito más. Hay un propósito para los creyentes, hay un propósito para los incrédulos. Uno para los creyentes, uno para los incrédulos. Cuando los creyentes estudiamos el evangelio de Juan, hermanos, somos fortalecidos por este evangelio. ¿Por qué? Porque conocemos más a Jesucristo. Porque le quitamos distorsiones de ideas equivocadas acerca de Cristo. Lo que está haciendo el Señor por medio del evangelio de Juan es fortalecer a los cristianos, quitando distorsiones acerca de quién es Cristo. Miren, de manera muy simple, John MacArthur lo dice así. El evangelio de Juan, dice así, la cita así textual de MacArthur. Juan escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. Dos propósitos, ahí están, hermanos. Uno para creyentes, uno para incrédulos. Eso es en cuanto al propósito del evangelio de Juan.
Sabemos, mis amados, que son 4 evangelios. Son 4 evangelios que son reconocidos por la Iglesia. Se han escrito otros, pero la Iglesia en toda la historia no los ha reconocido como verdaderos. La Iglesia solo reconoce 4. Y estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen el mismo propósito en común. Los 4 se escribieron para dar a conocer lo más importante, lo más crucial sobre la vida y ministerio de Jesús, el Salvador. Y también para fortalecer a los creyentes, y también para que los perdidos crean en Cristo. Tienen en común las mismas cosas. Estoy yéndome, hermano, a una introducción acerca del Evangelio de Juan. Ya le hablé de Juan, el autor, ya le hablé del propósito del Evangelio. Ahora le estoy hablando de los 4 evangelios en común. Y ahora quiero hablarles algo que se llama el prólogo de Juan. Miren, el Evangelio de Juan está organizado, está estructurado, está escrito de una manera muy sencilla. En la primera parte, en el primer capítulo que ustedes tienen ahí en sus Biblias, en el primer capítulo, hay algo en el versículo 1 al 18, 1 al 18 ahí en sus Biblias. Esa parte de ahí, esos 18 versículos, son la presentación de todo el Evangelio. Aquí está la introducción de todo el Evangelio. En estos 18 versículos está la introducción de todo el Evangelio. A la introducción del Evangelio, los estudiosos lo llaman el prólogo. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo lo que hace es hablar de manera resumida de todo lo que viene en el libro. Usted lee un libro y en la primera parte del libro viene un prólogo, que es el resumen de todo lo demás que tiene el libro. Esto es lo que está haciendo Juan en los versículos 1 al 18. Un resumen de todo lo que va a hablar en 21 capítulos. Eso es el prólogo. Aquí en el prólogo, que es donde estamos empezando hoy vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Aquí en el prólogo, mis hermanos, vienen secciones muy pequeñas, vienen como capítulos muy pequeños dentro del prólogo, son 18 versículos y se divide en pequeñas partes. La primera sección, la primera partecita del prólogo es lo que vamos a considerar el día de hoy, versículo 1 y versículo 2, 2 versículos, es todo lo que vamos a ver el día de hoy, primeramente Dios. Esta pequeña porción, en esta pequeña porción que vamos a leer, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Juan tiene en su mente un libro. Él está escribiendo, pero tiene en su mente un libro, y ese libro que él tiene en la mente es el libro del Génesis, del principio. El Evangelio de Juan comienza así: en el principio era el verbo. Lo que tiene Juan en su mente es el Génesis. ¿Qué es el Génesis? Bueno, la mayoría de ustedes lo sabe. El libro de Génesis cuenta la historia de la creación en los primeros 2 capítulos. Los primeros capítulos del Génesis es la historia de la creación, usted lo sabe. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. De un momento a otro no había nada, y de repente Dios habló y de repente las cosas existieron. Eso es el libro de Génesis. Dios dijo, ¿qué fue lo primero que dijo? Sea la luz, y fue la luz. Haya lumbreras, y hubo lumbreras, y así sucesivamente. Eso es Génesis. Génesis 1 y 2, Dios creó toda la creación, todo lo que existe. La creación, mis hermanos, es obvio entonces que no se hizo sola. La creación no es producto de una explosión. La creación, las lumbreras, las plantas, los humanos, no vienen de la nada. Sino que todo fue creado por Dios. Todo. En Génesis 1 y 2, Dios creó toda la creación. La creación no se hizo sola, no fue una explosión, no fue una energía rara que creó el universo, no.
Es importante lo que está diciendo Juan, mis hermanos. Juan escribió esto hace cerca de 2000 años. Es muy importante lo que está diciendo Juan. Para nosotros que estamos tan familiarizados es hasta obvio, pero en aquel entonces era muy importante porque entre los incrédulos de aquella época, en la época de Juan, estaba muy de moda que pensaban que la creación fue producto de una energía divina en el universo. Hace 2000 años creían eso, que las cosas existían por energías. ¿Les suena familiar eso el día de hoy? ¿Lo ha escuchado el día de hoy? Está de moda otra vez. En estos últimos 100 años para nosotros, para usted y para mí, hoy 2023, esto tiene como 100 años que está de moda otra vez, lo último. Lo que estuvo de moda hace 2000 años también está de moda el día de hoy. Lo que está sucediendo, mis amados hermanos, es que los incrédulos, o como usted y yo éramos, en nuestra incredulidad, siempre hemos tratado de quitar a Dios de su lugar, siempre queremos sacar a Dios y siempre queremos poner otra cosa. La energía, las vibras. Siempre queremos sacar a Dios y poner otra cosa. En aquella época, hace 2000 años, estaba de moda pensar que alguna especie de energía rara existía por todas partes y que esa energía era divina y que esa energía era impersonal y la sabiduría, eso creían. Aquí Juan, en el versículo 1 y 2, Juan está echando abajo, está derrumbando de un solo golpe todas esas blasfemias. Lo que está haciendo Juan en 2 versículos es colocar a Jesús en el lugar que le corresponde. Su lugar es Dios. Juan está diciendo, en el principio era el verbo, en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan lo está poniendo como creador, Juan lo está poniendo como aquella mente divina. En este prólogo de 18 versículos y en todo el Evangelio de Juan, 21 capítulos, Juan está derribando todas las ideas que se levantaron en aquella época contra Dios. El mensaje de Juan por todo el Evangelio es bien claro, mis hermanos, mis amados hermanos. El mensaje de Juan es que Jesús es Dios. Por otro lado, por otra parte, ese año que Juan escribió su Evangelio, más o menos año 90, 93, algunos piensan que el 96, si no me equivoco, ese año, para ese entonces, ya había quedado atrás, ya había pasado y habían pasado 60 años aproximadamente cuando Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado aproximadamente en el año 33, aproximadamente 30, 33. Juan escribe en el 90, 93, 60 años. Ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 60 años. El Señor fue crucificado, el Señor ascendió al cielo 60 años después. Juan escribe este evangelio. Lo que pasa, es importante esto, porque lo que pasa es que 60 años fue el tiempo suficiente para que salieran falsas doctrinas por montones. 60 años, tal vez menos. Para que salieran falsos maestros, para que salieran falsas doctrinas, para que salieran ideas distorsionadas de quién fue Jesús. Habían pasado 60 años de la crucifixión, de la exaltación de Jesús. Muchos llegaron, por un lado, muchos llegaron a decir esto. Muchos decían, ya para ese entonces, año 90, Jesús no fue un ser humano, fue un espíritu, sin carne. Se manifestó al mundo, pero era un espíritu, por un lado. Por otro lado, otros llegaron a decir que Jesús solamente fue un hombre de mucha influencia, importante,
un gran maestro, un gran rabino, pero no el Hijo de Dios. ¿Esta última idea les suena familiar, amados? ¿Les suena familiar el día de hoy? Miren, los siglos pasan, 2000 años han pasado y las ideas de los hombres son las mismas. Para más información acerca de las falsas doctrinas, acerca de los falsos maestros, por favor, usted en su casa lea 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, 2 de Pedro y Judas, para que usted sepa cómo funcionaban las falsas enseñanzas y los falsos maestros en aquel tiempo. Ahí usted se va a dar cuenta quiénes eran los falsos maestros, cuáles eran los primeros falsos evangelios. Ahí se va a dar cuenta que se levantaron bien rápido, cuántas deformaciones del evangelio salieron conforme pasaron los años, después de la crucifixión y después de la exaltación de Jesús. Por eso, mis hermanos, 60 años después era tan importante que Juan escribiera su evangelio para afirmar muy bien a los cristianos en su fe, para que no se dejaran llevar de tanta falsa doctrina. Por eso era necesario este evangelio, para afirmarlos en su fe, para eliminar distorsiones. Por eso era necesario escribir este evangelio en el año 90, porque también, amados, así como era necesario para los creyentes, así también era necesario para los incrédulos, porque era necesario presentar a Cristo al mundo como en verdad es, como Dios, no como un espíritu, no como un hombre importante destacado, no, sino como Dios mismo, el Dios hombre Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Juan, presentando a Cristo como correctamente es, como el Dios hombre, tanto a creyentes como a incrédulos. Y aquí en nuestros dos versículos, mis amados, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escogió la mejor manera de poner a Cristo en su lugar, en el lugar correcto. Juan escribió que Jesús había existido desde el principio. En el principio era el Verbo, y que no solo existió desde el principio, sino que todas las cosas fueron creadas por Él. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan está presentando a Cristo no como un hombre, lo está presentando como aquel que existe desde la eternidad, aquel que creó todas las cosas de la nada. Así lo está presentando. Y un poco más adelante vamos a ver por qué es tan importante, por qué fue tan importante en el año 90 y por qué es tan importante hoy. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a nuestra lectura. Ya pasamos por la introducción, hablamos acerca de Juan, hablamos acerca del propósito del Evangelio, hablamos acerca del contexto histórico. Ahora vamos a introducirnos al texto. Juan 1, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oremos. Oh Cristo, el Verbo hecho carne, de la misma manera que te revelaste hace 2000 años a todos los que leyeron estas palabras de Juan. Oh Dios, oh Cristo, revélate a nosotros. Revélate a nosotros. Muéstranos quién eres, Señor.
para que te adoremos mejor y para que proclamemos tu precioso nombre. Muéstranos, Señor, realmente, quién realmente eres por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que creían que Jesús fue solamente un hombre, un rabino notable, acabamos de leer que Cristo no era un hombre, un simple hombre, sino que Cristo es Dios y que estuvo allí desde el principio de la creación. No solamente estuvo en el principio de la creación, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y no solamente las cosas fueron creadas por medio de Él, todas las cosas fueron creadas por Él. Estos versículos, estos dos versículos, son tan buenos, hermanos, que podemos saborearlos poco a poco, los podemos disfrutar poco a poco. Son solo dos versículos, pero son de una riqueza muy grande. De hecho, todo el prólogo del 1 al 18, todo el prólogo es de una riqueza grandísima, todo el Evangelio es de gran riqueza. Y esta riqueza es, por un lado, teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos conocer más a Dios, que podemos conocer más a Cristo. Esa es la riqueza teológica. Esta riqueza también es evangelística. ¿Qué quiere decir que sea evangelística? Hermanos, estamos siendo equipados para presentar a Cristo como realmente es. Por eso es evangelística. Y este evangelio también tiene riqueza porque aquel objetivo de Juan, su objetivo era presentar a Cristo como Dios para que crean en Él. El objetivo de Juan también se está convirtiendo a partir de este momento en nuestro objetivo también. Presentar a Cristo para que crean en Él y para que pasen de muerte a vida eterna. Ese también es nuestro objetivo. Entonces, amados, para que vayamos adentrándonos cada vez más, voy a hacer algunas observaciones de estos dos versículos. Observe conmigo. Primera observación. En primer lugar, Juan dice, en el principio era el Verbo. Juan está llevando la mente de los lectores, los está llevando, transportando al principio de todo. Los está llevando al inicio, al Génesis. Juan está diciendo, lo que está diciendo Juan es, no, Cristo, no se equivoquen, Cristo no existió desde el día de su nacimiento, no existió desde que nació ahí en Belén, no, Cristo existió desde el principio de los tiempos, eso es lo que está diciendo Juan. Esto de que Cristo existió desde todos los tiempos, esto hace explotar la mente de cualquiera, porque lo primero que pensamos es, ¿quién puede vivir desde todos los tiempos? ¿Quién puede? Nadie. Estas palabras lo que están haciendo, lo que está haciendo Juan, es hacer romper la mente humana. Cuando Juan dice que Jesús existió desde el principio, solamente pueden pasar dos cosas, amados. Cuando Juan está diciendo Jesús es desde el Génesis, solo van a pasar dos cosas. Uno, o rechazamos completamente la idea de que alguien puede vivir eternamente desde el principio, o bien nos rendimos a Jesús como Dios y creemos en Él. Son las dos únicas cosas que pueden pasar. En estos dos versículos, Juan usa dos veces la palabra en el principio. Juan nos está llevando a Jesús, nos está llevando no como a un hombre que nació en Belén, nos está llevando a Jesús como aquel que es Dios desde la eternidad. Lo que pasó con Cristo es que lo que pasó con Cristo en Belén, en su encarnación, es que solamente tomó naturaleza humana, pero nunca dejó de ser Dios. Lo único que pasó cuando Él nació allí en Belén, lo único que pasó fue que se unieron dos naturalezas. Nada más, pero Él existió desde el principio. Miren, Juan todavía sumándole más a estas palabras tan fuertes, le suma otra palabra que es era. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, 4 veces.
Si hay uno, si hay alguien que es desde siempre, si hay uno que es desde siempre, desde toda la eternidad, solamente es Dios. Usted y yo como cristianos entendemos que Dios es desde toda la eternidad. Usted y yo como cristianos entendemos eso. Sabemos que Él siempre ha existido, sabemos que Él existe, sabemos que Él siempre existirá. Lo sabemos. Miren, amados, esta verdad de que Cristo ha existido desde siempre, existe y existirá, eso sobrecalienta nuestras pequeñas mentes. Por lo menos la mía se sobrecalienta. En mi caso es como cuando la televisión viejita en la casa se calentaba. ¿Usted se acuerda de eso? A lo mejor no, a lo mejor su pantalla es muy así, pero cuando era niño, aquellas televisiones se calentaban y la teníamos que apagar para que no se descompusiera. Esto que Juan está diciendo en el versículo 1 y 2 se llama la doctrina de la preexistencia de Cristo. Así se llama, la doctrina de la preexistencia de Cristo. Esta doctrina, desde que la iglesia es iglesia, desde el primer año de la iglesia, todos los cristianos nos hemos sobrecalentado la mente con esta doctrina. Así que no me siento tan mal por eso. El punto es que estamos aprendiendo, hermanos. Lo que voy a hacer ahora es conectar la doctrina de la preexistencia de Cristo, que es tan complejo, lo voy a conectar con algo muy sencillo. Miren, usted seguramente ha visto en internet, en la televisión, en los medios de comunicación, usted ha visto que el mundo pinta a Jesús como un simple ser humano. Usted lo ha visto, lo pintan como un rabino o lo pintan como un maestro muy notable o alguien muy importante, lo comparan con Buda, lo comparan con Mahoma, lo pintan como aquel buena onda que predicaba amor y paz y lo ponen tan amable, que acepta a todos por igual y paz y amor y dejó un gran ejemplo. Así lo pinta el mundo. El problema con esto es que el mundo ve a Jesús como un simple hombre. Y allí regresamos a nuestro problema del principio. El mundo quita a Dios del lugar que le corresponde. Es cierto que Jesús se hizo hombre, pero ese hombre es Dios mismo. Jesús es Dios. El mundo, hermanos, el mundo y usted y yo venimos de allí nos sacó el Señor. El mundo tiene un problema porque piensan que Jesús solamente fue un hombre. Un hombre no puede salvar, solo Dios puede salvar. Lo que está haciendo Juan en Juan 1 y 2 es resolver este problema presentando a este hombre, Jesús, como uno que era desde el principio, que era uno con Dios y que era Dios desde el principio. Resuelto el problema. No. Jesús no es un hombre, es el Dios hombre. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de un solo golpe, mis hermanos, de un solo golpe está haciendo a un lado la necedad humana, la tontería humana de quitar a Dios de su lugar y vuelve a colocar al Señor en el lugar que le corresponde por medio de su palabra de autoridad. Miren, ¿qué pasa? Juan está escribiendo algo que los incrédulos necesitaban, los perdidos que iban a venir a salvación lo necesitaban. Juan estaba escribiendo algo que los creyentes también necesitaban. Amados, los incrédulos que iban a venir a salvación hace 2000 años necesitaban que se les dijera claramente que Jesús es Dios, pero 2000 años después los incrédulos siguen necesitando exactamente lo mismo. Los incrédulos tienen necesidad que se les diga claramente que Jesús es Dios. ¿Qué les predicas tú? ¿Qué les predico yo?
Dijimos que estaba escribiendo Juan, el Evangelio de Juan, para salvar a los incrédulos, a los perdidos que habían de creer por la palabra, y que también escribió para fortalecer a los creyentes. Miren, los cristianos de hace 2000 años no tenían Biblia completa como nosotros, los cristianos de hace 2000 años no tenían internet para ver predicaciones, no podían inscribirse en un curso de teología como nosotros lo podemos hacer, pero los cristianos de hace 2000 años necesitaban de igual manera que se les dijera claramente que Jesús es todo hombre y Jesús es todo Dios desde el principio. También lo necesitaban. 2000 años después, aunque ya tenemos Biblia completa, revelada, bonita, empastada, aunque ya tenemos internet y podemos inscribirnos en cursos de teología, la iglesia sigue necesitando que se predique exactamente lo mismo. Han pasado 2 milenios y la necesidad sigue siendo la misma. Necesitamos ser fortalecidos en fe en Jesús, que Él es Dios, para evitar cualquier distorsión y entendamos a un Jesús que no es. Además, aparte de eso, decía en los anuncios que el Señor Jesús en Mateo 28 le dio una tarea a la iglesia. No nos llamó para estar sentados nada más, nos dio tarea. El Señor Cristo Jesús le delegó a la iglesia que abrace el Evangelio y que después salga a predicar a los perdidos. Hermano, hermana, lo que estamos recibiendo ahorita es lo que debemos predicar a otros. El Evangelio de Juan se escribió para que crean que Jesús es el Cristo. Eso dice Juan 20:31, lo leímos. El propósito hace 2000 años, ¿qué creen? Sigue siendo el mismo propósito el día de hoy. Proclamar el Evangelio para que los perdidos crean. Hace 2000 años, el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dicen los Evangelios, hace 2000 años el Señor Jesús lo que hizo fue levantar a 12 hombres que proclamaran fielmente el Evangelio, que proclamaran que Él es el Cristo, que Él es Dios. Todos ellos, durante muchos años, después de que murió el Señor, todos ellos llevaron a cabo la misión y proclamaban el Evangelio, anunciaban el Evangelio y pasaron años, unos fueron muriendo, otros quedaron, pero ellos predicaban con un fin en mente, que el mundo creyera que Jesús es Dios. Estos 12 hombres dieron su vida por este Evangelio. Cuando llegó el punto, 11 murieron y solo quedó uno, y ese uno que quedó es Juan. Todos los demás murieron de muerte violenta por causa de Cristo, pero solamente Juan murió de muerte natural. Pero se dice, hermanos, que aunque ya estaba muy anciano, nunca dejó de predicar el Evangelio de Cristo. 12 apóstoles, 12 hombres. Lo que hicieron los apóstoles, lo que Cristo les encargó que hicieran los 12 apóstoles, fue, pongan la base para que la iglesia continúe cuando ustedes falten. Cuando el último se muera, cuando Juan se muera, siguen ustedes. Ustedes 12 pongan la base para los que continuarán. ¿Continuarán qué? La misión de predicar el Evangelio para que el mundo crea que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 no se ha acabado. Juan 20:31 todavía sigue vigente. La iglesia necesita ser equipada, mis hermanos. La iglesia necesita ser equipada. Generación tras generación tras generación, la iglesia está siendo equipada y equipada y equipada para repetir exactamente la misma fórmula, una sola fórmula. La iglesia se llena del Evangelio y después sale a predicar el Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué salen? Para que todos crean, para que el mundo crea, para que los perdidos crean. Mis amados, aterrizándolo un poquito a nuestra congregación. Aquí, en nuestra congregación, durante estos últimos años, 2 o 3 años, por medio de la predicación de su palabra, el Señor nos ha estado purificando
del conocimiento incorrecto de su verdad. Nos ha estado purificando. Dios con su palabra ha estado afirmando, usted sabe lo que es afirmar, ha estado afirmando a esta congregación, a estos cristianos en estos últimos años por medio de su palabra. Para esta congregación, para nosotros, es como cuando una plantita recién nacida crece chueca y le pones una varita para enderezar la planta y crezca derecha. Eso es lo que está haciendo el Señor en los últimos 2 o 3 años con nosotros por medio de su palabra. Pero el Señor ya nos ha afirmado un poquito, ya no somos aquella pequeña plantita chueca, nos ha enderezado un poco más, ya podemos aguantar un poco más el sol, el aire, la tierra. Lo que está haciendo ahorita a partir de hoy es que nos está preparando, amados, para salir a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Como Juan lo está haciendo aquí. Nosotros, usted y yo, teníamos una idea equivocada de qué era predicar el Evangelio. Pero la idea correcta, eso era la idea equivocada, la idea correcta es la que está aquí delante de nuestros ojos. Evangelio de Juan, todos ustedes tienen una Biblia. ¿Cuál es la manera correcta de predicar? Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Esa es la manera correcta. La manera correcta es capítulo 1, es capítulo 2, es capítulo 3, capítulo 4 y todos los 21 capítulos. Esa es la manera de presentar al Cristo correcto, al Cristo verdadero. Juan predica el Evangelio, lo vamos a ver en todos estos 2 años. Lo que está haciendo, está presentando la preexistencia de Cristo, está presentando los milagros de Cristo, está presentando la omnisciencia de Cristo. Juan y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, predican el Evangelio presentando a Cristo como debe ser presentado, hermanos. ¿Para qué? Para que los perdidos crean, para que el mundo crea y vengan a vida eterna, como dice Juan 20:31. Amados, nosotros, olvidando lo que aprendimos atrás, dejando atrás lo que aprendimos mal, aprendamos cómo presentar a Cristo aquí en su palabra. Hay otra cosa maravillosa que podemos observar en nuestros 2 versículos. Juan llama a Jesús el Verbo. El Verbo. ¿Por qué Juan lo llama el Verbo? ¿Qué tiene que ver el Verbo con Cristo? La palabra verbo en griego es la palabra logos, con G, logos. En aquella época, hace 2000 años, los griegos, se consideraba que logos era una forma de llamar a una mente divina, impersonal, que existía en el universo. Se creía que el logos era aquella sabiduría de los filósofos. Filósofos como Aristóteles, Heráclito, creían que el logos era la capacidad del hombre para razonar, logos, la capacidad para razonar, o bien todo lo que mantiene al universo en equilibrio, en armonía, eso es logos, eso creían respectivamente Aristóteles y Heráclito. Logos era una palabra, en pocas palabras, logos era una palabra conocida en aquel tiempo. Tan. Logos era una palabra famosa, estaba de moda en aquel tiempo por los filósofos. Ellos, lo que estaban haciendo los filósofos era tratar de alcanzar algo que la mente sin Cristo no puede alcanzar, que es la verdad. Porque solo Cristo es la verdad. Lo que está haciendo Juan aquí en los primeros 2 versículos es que está llamando a Cristo el Logos. Lo que está haciendo Juan es dar a entender que Cristo, Juan está agarrando el nombre Logos y está diciendo, Cristo es el único eterno, es la única mente divina, es el único que existe desde el principio, es la única verdad. Juan llama a Cristo el Logos, el único que es Dios, Dios mismo. Lo que está haciendo Juan es completar
es terminar lo que ningún filósofo pudo, ni puede, ni podrá completar. Juan está colocando a Cristo en su lugar como aquel que es la inteligencia máxima. Cristo es la inteligencia divina, es aquello impersonal, es personal, es autoexistente. No es una fuerza. Juan está presentando a Cristo no como una fuerza que creó el universo, está presentando al Dios hombre que creó las cosas con la palabra de su poder. Es lo que está haciendo Juan. Ahora, Juan está usando logos en dos sentidos. Es importante que sepamos esto. Estamos hablando acerca del verbo, y Juan usó el verbo en dos sentidos. Esto fue para los griegos y para los judíos. En el Antiguo Testamento, logos se usaba como la palabra de creadora de Dios. ¿Se acuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Los judíos de aquel tiempo tenían en la mente muy grabado logos con eso, con la creación de Dios. Así estaba grabado. En el Antiguo Testamento, logos era la palabra la palabra creadora de Dios. Ahorita que dije Antiguo Testamento, debo mencionar esto. Antiguo Testamento prepara para el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ayuda a entender el Antiguo. Lo que estoy diciendo es que cuando estos judíos hablaban acerca de logos, de la palabra creadora, estaban hablando de algo incompleto todavía, porque Jesús, cuando se escribió el Antiguo Testamento, Jesús no se había revelado, pero cuando Jesús se revela, ahora el logos tiene una visión completa. Ahora esa palabra creadora tiene forma, y la forma es Cristo. Lo que está diciendo es que el poder creador de Dios está personificado en alguien que se llama Cristo, Jesús. Él es Dios, es lo que está diciendo Juan. Está encerrando con la palabra logos, el verbo, está encerrando todo el pensamiento de aquel tiempo en una sola persona, en Cristo. En Cristo. Voy a tratar de irme un poco más rápido. Miren, para aquella época, para los judíos especialmente, Dios no podía ser conocido, no se mostró nunca. De hecho, en algún punto, Moisés, ¿se acuerda de Moisés? Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor no le permitió ver su gloria, sino que le dijo, no puedes ver mi gloria, porque cualquiera que me vea morirá, mas verás mis espaldas. Y pasó la gloria, pasó el Señor y proclamó su nombre, Jehová, Jehová, y solamente permitió que Moisés viera sus espaldas. El punto es que en aquel momento lo que se conocía de Dios estaba en parte, estaba incompleto. Lo que está haciendo Juan cuando dice que Jesús es el Logos, lo que está diciendo es que la verdad de Dios ahora está completa. Aquella gloria que no se podía ver, ahora se puede ver por medio de Cristo. Es como si Juan estuviera diciendo lo siguiente: óiganme bien, este hombre Jesús es Dios mismo. Así como luce Dios, el Creador, así como luce la verdad de Dios, así como luce la palabra creadora con poder. Cristo es la palabra creadora, Cristo es la verdad de Dios, Cristo es la gloria de Dios. Cuando piensen en Dios, piensen en este hombre, en Jesús. Él es el creador. Lo que está diciendo Juan es, si la verdad de Dios tiene un aspecto, antes no lo tenía, si la verdad de Dios tiene un aspecto, ese aspecto es Cristo. Si la identidad de Dios era desconocida, ahora es conocida por medio de Cristo. Si el ser humano no podía ver a Dios y durante miles de años Dios no se mostró a sí mismo, ahora se mostró a sí mismo por medio de Cristo. Este es el mensaje de Juan.
El carácter de Dios, la personalidad de Dios, el humor de Dios, las enseñanzas de Dios, los sentimientos de Dios, toda la gloria de Dios quedó perfectamente representada por medio de un hombre, Cristo, el Dios hombre. Esto es lo que está diciendo Juan, para que todos crean que Jesús es Dios y vengan a vida eterna. En Juan 1:14 dice que vimos la gloria de Dios en Cristo y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo vimos a Dios. Y luego le dice Felipe a Jesús en Juan 14:8. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué declaraciones tan eternas, mis hermanos. Esto expresa perfectamente lo que Juan está tratando de decir, que todo Dios se manifestó en un hombre, en Jesús, Cristo nuestro Salvador. Amados, cristianos, hay cristianos. Tenemos una misión. La misión es predicar a Cristo. Pero pregunto, ¿qué le vamos a predicar a los incrédulos? ¿Qué? ¿Quién es ese Cristo que les vamos a presentar? ¿Vamos a presentarles aquel evangelio barato que dice: oye, pues Dios te ama y Dios quiere, Cristo quiere solucionar todos tus problemas? No, eso es absurdo. Cristo es presentado por Juan como la representación exacta de Dios hecha hombre. Cristo no es uno que cumple deseos. Cristo no es el genio de la lámpara. Cristo es Dios. Dios debe ser adorado. Más bien debemos predicar que necesitamos arrepentirnos por nuestros pecados y clamar que Dios nos perdone por medio de Cristo. Cristo no es aquel que nos han contado. Hermanos, Cristo no es aquel que nos contaron que ama a todo el mundo y quiere hacer a todos felices. No es. Cristo es Dios, es el único digno de adoración, es el único digno de santidad. Ese es el Cristo, mis hermanos. Este es el Cristo que estamos leyendo aquí en Juan 1 y 2. Este es el Cristo que de ahora en adelante debemos presentar a los incrédulos. Este es aquel Jesús que Cristo le ordenó a la iglesia para que lo predique. El de Mateo 28. Este es el que predicamos. Amados míos, llénense de la palabra, llénense de este evangelio, llénense de él en estos 2 años. Dejen que la palabra de Dios penetre sus corazones, porque puede que no la estén dejando. Dejen que la palabra de Dios penetre sus corazones, que los purifique, que los fortalezca para que prediquen al Cristo verdadero, no a los falsos cristos. Hoy por hoy se predican tantos falsos cristos por todas partes, mis hermanos. No, predicamos al Cristo verdadero. Déjense llenar de la única verdad acerca de verdadero Cristo. Caigan a sus pies en adoración cada vez que se encuentren con esta verdad. Caigan a sus pies en adoración y después Cristo los va a levantar sobre los pies de ustedes para que vayan y prediquen el evangelio, mis amados. Oremos. Oh Señor, estás mostrando tu gloria inmensa en Cristo. Oh Señor, que dejemos que la palabra penetre en nuestros corazones. Que seamos obedientes para llenarnos en estos 2 años.
Seamos fortalecidos por un Cristo sin distorsiones en nosotros. Nuestra fe sea fortificada por un Cristo sin distorsiones. Y prediquemos al Cristo verdadero, al Cristo de la Biblia, al Cristo de los Evangelios. En tu nombre te lo pedimos, oh Cristo. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, amados.